la peste del olvido, la locura de la venganza, la ignorancia de nosotros mismos que nos hizo incapaces de resistir a la dependencia, a la depredación y al saqueo. La exuberante Colombia parece haber perdido la memoria, parece haberse extraviado en su propio territorio. En menos de 100 años van 2 comisiones de la verdad. Esto significa que Colombia va en busca de su propia bondad, tratando de dejar atrás su autoinducida orfandad. Hoy inicia este viaje por los laberintos de la historia, a ver si resdrujando nuestra memoria hacemos catarsis y logramos que el alma ría. Así, quizá, el espíritu colombiano mismo pueda encontrar su alegría perdida. ¿Por qué tanto conflicto? ¿Acaso la guerra es el mayor hito? ¿Acaso querer la paz es un delito? Pues eso solo es posible saberlo si dejamos atrás el sesgo y nos aventuramos a conocerlo. Llevamos 60 años en guerra. Para mí, esto ha durado toda la vida. La historia de Colombia es larga y densa, y a medida que profundizamos, se pone tensa. Las grandes batallas y el caos fueron cosa inmensa. Españoles dando muerte a indios, mostrando altivez y fiereza. 300 años duró el yugo español, esclavitud, orgullo, corona y religión, matanza, dominio, adoctrinamiento y coacción. Pero en Europa hubo un nuevo aire, nuevas ideas de la Ilustración, personajes que con ímpetu y donaire alentaron las acciones de la revolución. Y así, paulatinamente, esos pensamientos llegaron a América. De las espadas de libertadores y acompañados por esclavos, campesinos, mulatos, se engendraron las guerras para liberar al pueblo americano. Estas montañas de espléndida belleza no merecen ser saqueadas por burdos y atarbanes ambiciosos del poder. Sueñan los páramos con vivir en una América independiente. Suspira el aliento de los colibríes por un aire libre y fresco que vuela a libertad, por la igualdad y por la justicia de una patria libre. Pero vaya dilema, ¿qué hacer con la libertad? Ante la ausencia de gobernanza española, inicia una nueva etapa. Se llamó la patria boba. Reinaba el conflicto aquí y allá, y el sueño de Bolívar de una gran unidad se vio truncado, primero por la geografía, luego por gobernantes ambiciosos cuyas ideas no convencían a miles, y así todo el siglo XIX se fue en guerras civiles. Para inicios del siglo XX, los partidos liberal y conservador habían ganado fuerza y sus ideas recorrían todo el territorio colombiano. La primera mitad del siglo estuvo intensa y la lucha por el poder fue agresiva, sin pensar que la distancia entre gobierno y pueblo era inmensa y sus decisiones cada vez más corrosivas. Por esta nación tan dividida fue que nació el caudillo, pregonando unidad, inclusión, reforma al campo y un Estado más inclusivo. Pero no pensaron quienes se atrevieron a asesinarle que así nacería una guerra que no pararía a nadie. Desde luego la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal se callan sobre estas cosas. Desde luego al hombre lo miden simplemente para saber cómo les produce más. ¿Les parece que es poca la ganancia que están haciendo un país de 6 o 12 familias que han cogido para sí toda la grandeza? Mientras hay un pueblo de clase media, un pueblo conservador y liberal, un pueblo bajo, un pueblo intelectual, un pueblo profesional que no puede educar a sus hijos, que no puede comer, que no puede pagar, mientras viene la lujuria varienta de unos hombres que crean un nuevo candidato plutocrático porque les parece que ha sido poco lo que hasta ahora han ganado. Colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga.
Pescando en río revuelto, se impuso el dictador Rojas Pinilla, hasta que se creó el Frente Nacional con los partidos tradicionales. Derrocaron al dictador y regresaron al poder. Hubo un periodo conservadores y otro, los liberales. En la época del Frente hubo un ímpetu desarrollista, de hacer el Estado austero y la vida en el campo más progresista. Sin embargo, dejaron por fuera los demás movimientos y la inconformidad saltó a la vista. Como la economía del país estaba sobre los hombros del Estado, lo que se dio fue un botín y las reformas agrarias nunca se dieron, solo hubo festín. Sectores de la clase obrera, estudiantes, campesinos y pueblos étnicos rompieron amarras con los partidos tradicionales y se articularon a proyectos de izquierda en una amplia gama de matices. Algo era claro, por la tierra mal dividida, todos estaban inconformes. Esa gente nos está desangrando, nos la pasamos en guerra. Ahora resulta que es pecado querer tener un pedazo de tierra para trabajar, ¿qué tal? Ave María, tenaz lo que está pasando, hermano. La reforma en el campo está perdida y lo que uno ve es que la pasan dando licencias. Mire que en Boyacá dieron un montón de licencias para sacar esmeralda y eso se volvió un güiro allá. Y ahora ve uno el Estado disque legalizando esas fortunas y nosotros queriendo formalizar la tierrita y nos echan la fuerza militar. Vea esa masacrada que le pegaron a los pelados de la Universidad Nacional. Terrible también lo de los sindicalistas, esas empresas bananeras explotando a la gente y cuando reclaman mejores condiciones laborales, los masacran. Esto está muy duro, hermano. Lo acorralan a uno y uno también tiene derecho a defenderse. ¿Cómo así pues? ¿A qué se refiere, hermano? Pues que si las cosas siguen así, yo me uno a alguno de esos grupos revolucionarios. No, yo a eso sí no me le mido. Esto es muy difícil que cambie por las buenas. Viendo cómo están las cosas, todos están armando hasta los dientes, o sea que esto se va a prender y es mejor prepararse. Nunca hubo un diálogo incluyente, solo hubo una premisa, masacrar al diferente hasta saliendo de la misa. En la época de los 60 hubo mucha esperanza, pero no había una sola reforma, se tardaba la bonanza. Y fue así como paulatinamente se fueron creando grupos que hablaban de libertad y para quien quisiera luchar había cupo. Fueron épocas de estigma y de mucha habladuría, pues para esos tiempos estaba la Guerra Fría y con ese pretexto de acabar con lo incierto, el Estado buscando excusas se inventó el enemigo interno. Empieza así una guerra sin cuartel entre Estado e insurgencia. Y todo porque el Estado mostraba profunda incompetencia y al olvidarse del campesino y no tener conciencia, parte del pueblo se alineó a la izquierda y mostraron irreverencia. La lista de nombres es larga: MRL, MOIR, ANAPO, FARC, EPL, ELN, MSC, todos grupos de izquierda que aprovecharon el Estado irrisorio para hacerse al control de las tierras y de amplios territorios. Aquí no va a haber piedad. Esos políticos de Quinta han corrompido con todo. Ahora resulta que los malos somos nosotros. Cuando ellos abandonaron a los campesinos, se aliaron con los paracos. Y eso es que para acabar con los que queremos un país distinto y con democracia. Pero estando las cosas así, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Controlar amplios territorios para obtener dinero de petroleras, de grandes ganaderos, de cafeteros. También vamos a controlar las autopistas, las hidroeléctricas. Vamos a ver quién se para más fino, porque si guerra es lo que quieren, pues guerra les vamos a dar. Esto no va a seguir así. Los grupos insurgentes vacunaban para hacer la guerra y surgieron movimientos armados que pagaron los que más plata tuvieran. Eran defensas propias que surgían en los territorios, que por proteger a sus jefes cometían los peores oprobios, y de esta manera la guerra y el descontrol fueron descomunales, y como el Estado aprobó los grupos paramilitares, los insurgentes se volvieron cada vez más radicales, y lo que era una lucha por reclamar los derechos a la vida y el buen vivir, se convirtió en una guerra hasta donde un niño inocente podía morir. Mientras el Estado ignoró las verdaderas causas de la situación, entraron otros actores armados con poder a la ecuación.
y el narcotráfico, aprovechando el abandono institucional, inundó la nación, rellenó el país de dólares y hasta las altas esferas del poder llegó la corrupción. Lo que yo necesito es que usted desde el Congreso me colabore para sacar a los pelados de la cárcel. Vea que su partido se ha visto muy beneficiado. Además, también necesito que la Aerocivil nos dé más licencias. Ah, y otra cosita. Necesito que me vigile ese fiscal, porque a este paso vamos a tener que darle su tate quieto. No se preocupe, caballero, que yo esas fichas las sé mover muy bien. Tranquilito que para fin de año le tengo todo bien dispuesto y por ese fiscalito de Quinta no se preocupe. Ya él y a los investigadores que tienen en su mando ya los tenemos bien amedrentados. Eso sí es muy bonito. Usted tranquilo que para las próximas elecciones pongo parte de mi fortuna para que en el partido se aseguren los mejores puestos. Esos son los negocios que me gustan. Los años 80 fueron tiempos convulsos, bombas, matanzas, incluso procesos de paz que quedaron inconclusos, pero también hubo algo importante, la Constituyente del 91, para construir paz al instante. Sin embargo, paradójicamente, la década del 90 trajo la violencia más demente y después del hito constitucional, solo 20 años después, la violencia medianamente vino a parar. Y así, muy por encima, podemos medianamente entender que la guerra en nuestro país ha sido un diario acontecer. Aquí inicia este viaje por la historia colombiana para develar los secretos que nuestra trágica nación aclama. Sin verdad no hay futuro, se grita con devoción. Queremos la verdad cruda para poder construir nuestra nación.